Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 de la carta a Santiago. Dos temas se tratan aquí. Uno, acerca de la acepción de personas, y dos, el apóstol Santiago habla sobre la fe, las obras más bien. Esa fe que obra, una fe en acción, como te dije el día de ayer en la introducción. Esto es algo por lo cual Martín Lutero no aceptaba esta carta de Santiago y lo llamaba como la epístola de paja, pero es una carta, es un mensaje muy poderoso. Te invito entonces a leer el capítulo 2 de la epístola a Santiago. Dice la Biblia: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Interesante. Mira que el capítulo anterior, el día de ayer, estudiamos acerca de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino que tenemos que cumplir, obedecer lo que el Señor nos dice. También te leí un texto de Mensajes Selectos, página 7 del año 1898, que dice: la verdadera religión significa vivir la palabra en vuestra vida práctica. Vuestra profesión de fe no tiene valor ninguno sin el cumplimiento práctico de la palabra. Entonces tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y ahora el apóstol dice, ya pensando en esto que les había comentado, que deberíamos ser hacedores de palabra y no solamente oidores, les dice: entonces que vuestra fe en el Señor no tenga acepción de personas, sea sin acepción de personas. Y luego presenta un ejemplo claro, un ejemplo práctico, para que ellos se den cuenta que algunos estaban haciendo acepción de personas. Dice el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces está diciendo el apóstol Santiago: mira, eso no es correcto. Eso es hacer acepción de personas, porque estás tratando a uno mejor que el otro, porque uno tiene mejor vestido, porque viene mejor arreglado, porque tiene dinero, y en cambio el otro lo desprecias, lo menosprecias. Y mira que esto suele suceder. Lamentablemente esto pasa en nuestro tiempo. No es algo que solamente ocurría en los tiempos de Santiago, porque si él lo menciona, no lo menciona por mencionarlo, él lo menciona porque estaba sucediendo, porque en la iglesia se estaba viendo esta práctica, acepción de personas. Un ejemplo: si en tu iglesia llega una persona que huele delicioso, un perfume rico, bien elegante, y se sienta a tu lado, pues tal vez tú te sientes a gusto, ¿cierto? Pero si llega una persona que tiene un olor que no es el adecuado, agradable, viene con sus vestiduras sucias y mal oliente, y se sienta a tu lado, yo creo que te sientes incómodo, ¿cierto? Entonces allí hacemos acepción de personas. Esto se refleja. Deberíamos nosotros tratar a uno y al otro de la misma manera. Esta es la religión de Cristo, y es lo que nos está enseñando el apóstol Santiago. Él está diciendo: esto es tener fe, no solamente es tratar a unos bien y a otros no. Jesús nos amó a todos por igual. Él no hizo acepción de personas, no hace acepción de personas. Hermanos míos, amados, oíd, dice el versículo 5, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Nótese bien lo que te estaba mencionando. El Señor nos escogió a nosotros los pobres, no tomó a los ricos, a los encumbrados, no. Cuando Él vino a esta tierra, escogió a pescadores desletrados, personas que eran pobres, y los hizo ricos y grandes. Pero vosotros, dice el versículo 6, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amar al prójimo es tratar a todos por igual, no importa lo que esa persona te haya hecho. Eso es amarlo, que tú tengas la capacidad de verlo con amor, así él te haya hecho un daño, pero tú lo veas con amor. Claro, trates de arreglar las cosas, porque eso ya lo estudiamos allí en Hebreos, la carta que leímos.
antes de Santiago. Hebreos 12:14 decía el apóstol Pablo: seguid la paz con todos. Es lo que debemos hacer. Si una persona te hace un daño, tú te acercas a ella y tratas de solucionar el asunto. Pero no importa quién haya sido la persona, tú debes amarla. Ese es el propósito y esa es la ley del amor. Es un poco complejo, difícil, pero cuando tú tienes amor en tu corazón no será difícil. Es difícil cuando tú intentas hacer las cosas sin Cristo Jesús. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Santiago aquí. Dice el versículo 9: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y luego dice el versículo 10, aquí está interesante, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Interesante esto, y debemos prestarle mucha atención, porque por ese detalle tan pequeño, tú te harás culpable de toda la ley. Así que no es un detalle pequeño, debemos tener amor. Porque si tú muestras acepción de personas, demuestra que no tienes amor. Y si no tienes amor, no tienes nada. El principio del gobierno de Dios es el amor, y sin amor no hay nada. Primera de Juan 4:8, cuando lleguemos allí profundizaremos más, pero allí dice el apóstol Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, querido hermano, ama a todas las personas sin distinción alguna, sin acepción de personas. Ama a todos, porque el que dijo, dice el versículo 11, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces mira bien, y aquí explica un detalle interesante, porque el apóstol Santiago está mencionando la ley, pero dice que esa ley sigue vigente. Y algunos hoy día dicen que la ley quedó clavada en la cruz. Pero mira que Santiago está hablando muchos años después, unos 15 años después de Cristo haber muerto. Aproximadamente, ¿no? Porque recuerda que más o menos en el año 44 fue escrito esta carta, del año 44 al 49, en esas fechas. Entonces aproximadamente 10 a 15 años después de Cristo haber muerto, aún se seguía guardando la ley, indicando que estaba vigente, porque el apóstol dice aquí, la ley dice, no cometerás adulterio, no matarás. Ahora, ¿cuál ley menciona estos puntos? Pues los 10 mandamientos, allí están. No hay otra ley en la Biblia que mencione esos puntos. Son los 10 mandamientos, dentro de los cuales está el cuarto, que es el sábado. Así que, querido hermano, querido amigo, si te han enseñado que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz, te han enseñado mentira, engaño, y no creas eso. Créele a la Biblia. Mira, Santiago, después de Cristo haber muerto, resucitado, ascender al cielo, y muchos años después, él dice, la ley sigue vigente. Y luego dice el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nótese bien. Y ahora el versículo 13 es duro, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Qué terrible! Mira bien, juicio sin misericordia. ¡Qué terrible! Mira, la misericordia de Dios es grande, y muchos personajes en la Biblia lo han visto así. Moisés, cuando vio a Dios, dijo, grande en misericordia y bondad. Pero ahora dice que el juicio sobre una persona que hace acepción de personas se hará sin misericordia. Así que la verdad bíblica de que habrá juicio sin misericordia para los que no son misericordiosos es un principio equitativo y se presenta tanto aquí en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Es algo que se refleja en la Biblia. Juicio sin misericordia para el que no tenga misericordia. Por eso nosotros debemos amar a las personas con todo, sin acepción. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 94 del año 1899. Su propósito, el propósito de Cristo, era reconciliar las prerrogativas de la justicia y la misericordia, y que cada una quedara separada en su dignidad y sin embargo unidas. Su misericordia no era debilidad, sino un terrible poder para castigar al pecado porque es pecado, y sin embargo, un poder para atraer hacia él el amor de la humanidad. La justicia puede perdonar mediante Cristo sin sacrificar una jota de su excelsa santidad. La justicia y la misericordia se mantuvieron separadas, opuestas la una a la otra, separadas por un ancho abismo. El Señor, nuestro Redentor, revistió su divinidad con humanidad y forjó a favor del hombre un carácter que era sin mancha ni tacha.
plantó su cruz a mitad del camino entre el cielo y la tierra y la convirtió en el objeto de atracción que se extendía en ambas direcciones, uniendo a la justicia y a la misericordia a través del abismo. La justicia se trasladó desde su elevado trono y con todos los ejércitos del cielo se aproximó a la cruz. Allí vio a uno igual a Dios llevando el castigo de toda injusticia y todo pecado. La justicia se inclinó con reverencia ante la cruz con perfecta satisfacción diciendo: es suficiente. Gloria al Señor, qué maravilloso. Así que justicia y misericordia van juntas, pero en el día del juicio dice el texto que ese juicio se hará sin misericordia. Terrible el asunto. Luego del versículo 14 en adelante, el apóstol ahora empieza a hablar sobre la fe sin obras y deja un mensaje importante. Ya ha dicho, tenemos que amar a todos sin hacer acepción de personas. Pero ahora tenemos que mostrar nuestras obras, no solamente decir yo soy cristiano y ya, yo soy bautizado, yo soy un hijo de Dios, yo soy santo. No solamente decirlo, tenemos que vivirlo, porque es que esa es la clave del cristianismo. Sí, somos justificados por la fe, sí, está bien, pero no podemos quedarnos allí en que somos justificados y ya. Tenemos que reflejarlo en nuestra manera de vivir. No es como dicen algunos, una vez salvo, siempre salvo. No, el salvo refleja en sus obras y no hace las obras porque quiere encontrar salvación. No, él ya encontró salvación en Cristo. Ahora, como resultado de esto, da unas obras. Así que las obras son resultado de la fe, y es lo que dice aquí el versículo 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mira bien, las obras son resultado de la fe. Y luego dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen, pero tiemblan. Terrible. Cuando tú dices que eres cristiano, pero en tu vida no lo reflejas, eres igual a un demonio, dice el apóstol. ¿Cuál es la diferencia? En que esa fe lo lleva a una acción, una fe en acción, una fe que transforma, una fe que actúa. Esa es la diferencia entre los demonios, porque ellos creen en Dios, pero no actúan. ¿Por qué? Porque están revelados totalmente. Y ahora empieza a hablar más detalladamente sobre este asunto el apóstol Santiago, y dice la sierva del Señor: el apóstol Santiago vio los peligros que surgirían al presentar el tema de la justificación por la fe, y trató de demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Se presenta el caso de Abraham. ¿No ves, dice, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? De modo que la fe genuina efectúa una obra genuina en el creyente. La fe y la obediencia producen una sólida y valiosa vida cristiana. Hay una creencia que no es una fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La pretendida fe que no obra por el amor y purifica el alma no justificará al hombre alguno. Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo sabemos que creyó? Sus obras comprobaron el carácter de su fe y su fe le fue contada por justicia. En nuestros días necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que se acumulan alrededor de nosotros, excluyendo la bella luz solar del amor de Dios y empequeñeciendo el crecimiento espiritual. Nuestra fe debe abundar en buenas obras, pues la fe sin obras está muerta. Cada deber cumplido, cada sacrificio hecho en el nombre de Jesús proporcionan una abundantísima recompensa. En el mismo cumplimiento del deber, Dios habla y da su bendición. Amén. Entonces, en conclusión, la fe debe actuar. La fe debe tener obras. La fe es una fe en acción. Porque una fe quieta, una fe que simplemente habla y no hace nada, esto es una fe muerta, dice el apóstol. Y no está contradiciendo ningún mensaje de la Biblia. Es la gran verdad, es lo que Dios nos pide y nosotros debemos actuar. Ahora, nuestra preocupación no va a ser tener obras, no. Recuerda lo que leímos en Gálatas capítulo 5. Allí Gálatas habló acerca de los frutos, dice, o el fruto más bien. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu. Ahora mira bien, un fruto es un resultado de algo.
Para tú tener amor, gozo, paz, paciencia, debes tener sembrado el Espíritu Santo en tu corazón, y como resultado entonces la fe germina y da frutos. Pero tu enfoque no será tener frutos si no siembras la semilla. Si no siembras la semilla no vas a tener nada. Entonces debes sembrar la semilla y ella sola germinará y dará fruto. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 de la epístola a Santiago. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!